Hoy vamos a hablar, y porque me lo habéis pedido algunas de vosotras en vuestros comentarios, del coronel Brandon y del señor Knightley. En realidad la petición a priori era sobre el coronel Brandon. ¿Y qué os puedo decir del coronel Brandon? Que es uno de mis caballeros Austen favoritos, pero cuando he empezado un poco a pensar para hablar de Brandon cuáles son sus características principales, me venía a la mente que no era el único que tenía esa similitud. Y la verdad es que cuando empezaba a analizar a todos los personajes principales masculinos de las novelas de Jane Austen, la verdad es que hay como una especie de ranking por categorías, no por número, porque yo sé que aquí cada una tiene sus favoritos y en eso no vamos a abrir debate, pero sí que emparejo, por así decirlo, por un lado al coronel Brandon y al señor Knightley, por otro al señor Darcy y al capitán Wentworth, y por otro lado están Edmund y Henry Tilney. Pero hoy, como me dijisteis que hablásemos de Brandon y Knightley, pues vamos, o sea, de Brandon, yo me he permitido emparejarlo a Knightley. Y os voy a decir, porque si hay algo que tienen los caballeros Austen y por lo que nos convencen, pero yo creo que también las heroínas, es porque nos llegan sobre todo por la profundidad de los sentimientos, que rara vez son frívolos o superficiales. Por supuesto, Jane en sus obras sí que nos presenta a gente superficial y frívola, pero no son por lo general sus protagonistas. Para hablar de estos sentimientos que nos llegan hasta el tuétano, solamente recordaros, por ejemplo, esa agonía de Brandon cuando estaba esperando a ver si Marian se recuperaba de estar al punto de la muerte tras el soponcio que se pegó porque Wilby la había dejado y se quedó allí bajo la lluvia. Bueno, tonterías de estas que se hacen cuando una es joven y está tontamente enamorada, vale para hombres y mujeres. Y luego también, por ejemplo, cuando Knightley escucha a Emma suplicarle por su afecto. Yo os diría que de todos los caballeros Austen, el coronel Brandon y el señor Knightley son como los más estables emocionalmente y psicológicamente. También es verdad que son los más mayores. Los demás suelen ser más jovencitos en edad, incluido Darcy, que por su seriedad y por su porte nos parece un hombre más mayor, pero era realmente muy jovencito, no llegaba a la treintena. Sin embargo, Knightley y Brandon sí que pasan la treintena. Son más mayores, se les presupone algo más de experiencia vital y, bueno, por así decirlo, pues ya venían con los deberes hechos. De Brandon hacia el final, por ejemplo, sabemos, pues se conoce la historia de un antiguo amor que había quedado en unas circunstancias terribles y cómo él pues asume responsabilidades más allá de las que le correspondían, pero siempre en un acto de nobleza y de amor bastante profundo. Por la razón que sea, son dos personajes que no tienen vaivenes a lo largo de las novelas respecto a los sentimientos que tienen por las mujeres a las que aman, hagan estas lo que hagan. Porque vamos, si recordamos a Marian enamorándose de Wilby, la tontuna que le da, o a Emma haciendo de casamentera y metiendo la pata estrepitosamente con la señora Bates, que ahí es cuando Knightley se enfada con ella en serio y le dice, vale, las tonterías te las aguanto, pero humillar a la señora Bates ya te has pasado ya de la raya. Pero a pesar de eso, sus afectos, tanto el de Brandon como el de Knightley, lo aguantan todo y además desde una distancia muy prudencial. Nadie puede acusarlos de intentar controlar o influir desde su diferencia de edad en los deslices de las mujeres que aman, y en mi opinión es en esa seguridad que transmiten y en ese saber estar en todo momento donde radica el que nos dejen cao, a mí por lo menos. Lo mejor de todo es que a pesar de esa compostura, en todo momento se transmite a través de ellos que además de ese amor, de ese equilibrio, yo al menos lo percibo como que hay mucha pasión, pero solamente la van a manifestar si ellas les dan pie a que puedan hacerlo, y si no, ellos permanecen en su sitio como auténticos caballeros. Yo no sé a vosotras, pero a mí esa pasión que se adivina en cada uno de sus actos
a mí personalmente, literalmente, me funde. Eh, Tanto Brandon como Knightley no tienen papeles demasiado destacados mientras ocurre el resto de la novela. Van pasando cada uno como de puntillas por sus historias correspondientes, pero luego hacen una entrada triunfal y es la que nos hace temblar un poco a todas de emoción ante un despliegue de amor tan generoso y tan sólido, sobre todo. Ambos comprenden los corazones de ellas, no los juzgan y tan solo están allí para ellas, corrigiendo si hace falta, pero siempre firmes, con corazones muy sabios. Hombres que se merecen y que son realmente los dignos candidatos a ser correctamente amados. En la vida real tampoco ocurre, hay que decirlo. Pero bueno, como merecérselo, se lo merecen. Es por eso que ante el soneto 116 de Shakespeare que declama Marian, en realidad lo podía haber hecho igualmente Emma o lo podían haber hecho realmente cualquiera de los héroes y de las heroínas de Jane Austen. El soneto dice: no es amor un amor que siempre cambia por momentos o a distanciarse en la distancia tiende. O no, es un faro imperturbable que contempla las tempestades y nunca se estremece. Por mucho que se quiera imitar a nuestra Jane Austen, la belleza de estos afectos y de las conductas que describe en sus novelas son puras obras de arte muy difíciles de superar. Sí, y os lo digo porque arte no es solamente la pintura, el baile, la música o la imagen, la conducta humana también es un arte. Y Jane Austen, desde luego, fue quien mejor lo describió. De ahí que leer a Jane Austen, más allá del placer, de la elegancia de su escritura, que sin duda la tiene, también nos produce el placer y la gratitud de la contemplación de la belleza en un más difícil todavía, puesto que lo que experimentamos en sus novelas es precisamente lo intangible, son los afectos, es como os decía, la conducta. Eso que parece que no ocurre, pero que nos hace a todos sentirnos mejor o peor en presencia de las personas con las que estamos. Y desde luego os puedo decir que tanto el coronel Brandon como el señor Knightley lo bordan. En otro vídeo vamos a hablar de Darcy y de Wentworth, porque ya nos ha quedado un poquito largo. Por supuesto hay muchas más cosas de las que me encantaría oíros a vosotras en los comentarios. Y la verdad es que entre Darcy y Wentworth vamos a tener que hacer una especie de photo finish para decidir quiénes son los campeones, ¿no? Pero hay gustos para todos. Y lo que pasa con Darcy y con Wentworth es que lejos de la estabilidad del coronel Brandon y del señor Knightley, pues estos patinaron un poquito. Pero también les quedó muy bien. Ya hablaremos de ellos.